Bien, vamos a hacer un problema de equilibrio químico. Es un problema que cayó en selectividad y es un problema no muy difícil, pero hay que tener una serie de cuestiones bastante claras, ¿vale? También me preguntan sobre cuestiones para aplicar el principio de Le Chatelier. El problema dice así: en un recipiente de 5 litros se produce la siguiente reacción: hidrógeno molecular gas más hidrógeno molecular gas, para darme 2 moles de hidruro de hidrógeno. A 397 grados centígrados se encuentra en equilibrio 0,02 moles de hidrógeno molecular, 0,02 moles de hidrógeno molecular y 0,16 moles de hidruro de hidrógeno. Calcula y responde razonadamente. A. Las constantes de equilibrio K sub C y K sub P. B. La presión parcial de cada componente en el equilibrio. C. ¿Cómo evoluciona el equilibrio al aumentar la presión total del sistema si mantenemos constante la temperatura? D. ¿Cómo evoluciona el sistema al añadir hidrógeno, suponiendo constante la temperatura? Bien, pues estamos ante un problema, ya digo, de selectividad. Es un problema que hay que tener claro una serie de conceptos, pero que no es realmente difícil. Me dan aquí un equilibrio, me dicen que tengo estos moles en equilibrio, ¿vale? Estos son moles en equilibrio. Me dan una temperatura, que yo le he pasado directamente a Kelvin, me da un volumen y me piden, vamos al apartado A, ¿vale? Como diría ya el destripador, vamos por partes. Primero vamos con A, donde me piden K sub C y K sub P. Bien, vamos a recordar que K sub C es igual al cociente entre las concentraciones en equilibrio de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico. Pues las concentraciones en equilibrio de los productos será la concentración del hidruro de hidrógeno, que es 0,16 moles, y concentración es moles partido volumen. En este caso el volumen son 5 litros. Y todo elevado a su coeficiente estequiométrico, en este caso es un 2. Partido de la concentración en equilibrio de los reactivos, elevado a su coeficiente estequiométrico. Pues la concentración en equilibrio del hidrógeno molecular es el número de moles en equilibrio, 0,02, partido de el volumen, que es 5, elevado a su coeficiente estequiométrico, sería 1, no lo pongo, por la concentración de los otros reactivos, que también en los moles en equilibrio son 0,02 partido del volumen, 5, ¿vale? Bien, pues esto lo puedo expresar yo 0,02 por 0,02, como es lo mismo, pues lo puedo poner como 0,02 partido de 5 al cuadrado, ¿no? ¿Vale? Y este 5 se me va con este 5 y obtendré que el K sub C será igual a 0,16 al cuadrado partido de 0,02 al cuadrado. Yo este paso lo he hecho muy rápido. Yo entiendo que más o menos nos defendemos con las matemáticas, ¿no? Si yo hago producto de extremo por producto de medio, pues estos 5 se me van a ir, porque tengo 2 y aquí tengo 2 también, ¿vale? De todas maneras, si alguien no ve este paso, que me lo diga. Bien, pues entonces tengo esta división, que es realmente sencilla, ¿no? Si yo cojo mi calculadora y hago esta operación, tendré que K sub C, el constante de equilibrio, es igual a 64. Bien, pues ya tengo K sub C. Ahora me preguntan por K sub P. Y nosotros debemos saber la ecuación que relaciona K sub C con K sub P, ¿no? Y la ecuación que relaciona esas dos constantes me dice que K sub C es exactamente igual a K sub P por la constante R, que es 0,082 por la temperatura, elevado a la variación de moles gaseosos, ¿vale? Vamos a darle los valores, ¿vale?
Pero antes de darle los valores vamos a ver cuál es la diferencia de de moles gaseosos. En los reactivos tengo un mol gaseoso y un mol gaseoso 2. Y en los productos tengo 2 moles gaseosos. 2 menos 2 igual a 0. O sea, la variación de moles gaseosos es 0, ¿vale? Vuelvo a repetir. Moles gaseosos que tengo en los reactivos, 1 y 1, 2. Moles gaseosos que tengo en los productos, 2. 2 menos 2 igual a 0. Entonces la variación de moles gaseosos es 0. Si la variación de moles gaseosos es 0, estaréis de acuerdo conmigo que K sub C es igual a K sub P por R por T elevado a 0, ¿no? Bien, en matemáticas seguro que vuestra profesora de matemáticas os ha bombardeado diciendo que si algo está elevado a 0, es 1. Entonces, todo esto es 1, ¿no? Si todo esto es 1, K sub P por 1 es K sub P. Llegamos a la conclusión de que, en este caso, K sub C es igual a K sub P y todo esto es igual a 64. Porque lo hemos deducido anteriormente, ¿vale? Bien, pues el apartado A ya estaría listo. Bien, vamos al apartado B. Me piden la presión parcial. Bien, para yo saber la presión parcial, vamos a recordar la ecuación de los gases ideales, que dice que presión por volumen es igual al número de moles por R y por T, ¿vale? Donde R es una constante, 0,082, T es la temperatura, P es la presión, que es lo que me están pidiendo, y V es el volumen. Vale, si me piden la presión parcial, pues la presión de cada uno de los componentes en el equilibrio. Como me lo piden en el equilibrio, los moles tienen que estar en el equilibrio. Y justamente eso me lo da el problema. Por lo tanto, de aquí yo deduzco que la presión será igual a número de moles en equilibrio por R, por T, todo partido por el volumen. Bien, pues nada más sencillo, ¿no? De aquí podemos deducir que la presión del hidrógeno molecular y del yodo molecular tiene que ser iguales. ¿Por qué? Porque el número de moles son iguales. Porque la constante R es igual para todo el mundo. Porque la temperatura es igual para todo el mundo. Y porque el volumen es igual para todo el mundo. Entonces, la presión parcial del hidrógeno y del yodo tienen que ser iguales, porque lo único que cambia son los números de moles en equilibrio, pero resulta que coinciden. Por lo tanto, las dos ecuaciones van a ser iguales. Y esto me dará que la presión parcial es igual al número de moles en equilibrio, 0,02, por la constante R, que es 0,082, por la temperatura, que es 670, hay que pasarla a Kelvin, ¿vale? Partido del volumen, que en este caso es 5. Bien, pues si hacemos esa operación, nos dará que la presión parcial del hidrógeno molecular y del yodo molecular es aproximadamente de 0,22 atmósferas. Y si hacemos la presión parcial del iodo de hidrógeno, pues me queda que número de moles en equilibrio, 0,16. R es igual para todo el mundo, 0,082. La temperatura también la misma, 670. El volumen, 5 litros. Pues esto me dará aproximadamente una presión parcial de 1,76 atmósferas. 1,76 atmósferas. Y ya tengo hecho el apartado A, el apartado B. Vamos a ver el apartado C. Bien, vamos a ver el apartado C. Me dice que cómo evoluciona el sistema si aumento la presión. He hecho anteriormente un vídeo dedicado al principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier dice que si un sistema está en equilibrio y se modifica algún factor
como es la temperatura, la presión o la concentración, el sistema va a evolucionar para compensar esa alteración. Bien, si yo altero la presión, en este caso, si subo la presión, ¿vale? Si subo la presión, mi sistema va a ir a donde haya menos moles gaseosos. Si bajo la presión, mi sistema irá a donde haya más moles gaseosos. Pues miro los moles gaseosos. En los reactivos tengo 2, en los productos tengo 2. Antes vimos que la variación era 0, por lo tanto mi sistema no va a ir hacia ningún lado, no va a evolucionar ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la diferencia de moles gaseosos es 0, ¿vale? Dice el principio de Chatelier que si subo la presión va donde haya menos moles gaseosos, pero es que resulta que hay los mismos moles gaseosos a la izquierda que a la derecha. Por lo tanto, mi sistema no va a evolucionar hacia ningún lado. Vamos a ver ahora cómo evoluciona si añado concentración de hidrógeno. Bien, pues también explicaba en el vídeo que el principio de Chatelier funcionaba como una mujer enfadada. Basta que queramos hacer una cosa, que es para que la mujer que está enfadada quiera hacer lo contrario, ¿vale? Ponía el ejemplo. Si vuestra novia está enfadada, probar a decirle si vamos al cine. Ya os adelanto yo que no vayáis al cine, pero vaya, ni de coña. Pues esto funciona exactamente lo mismo. Si yo he hecho concentración, mi sistema va a ir hacia el lado contrario. Si yo he hecho concentración en el hidrógeno que está en los reactivos, mi sistema hará todo lo contrario, irá hacia los reactivos. Por lo tanto, si yo añado hidrógeno molecular, mi sistema va a evolucionar hacia la derecha, que son los productos, ¿vale?